Ahora sí. Vamos. Bueno, habíamos quedado en que después de los hechos de la intervención francesa, el 23 de enero de 1844, San Martín redacta su testamento en su carácter de testador, dejando los bienes a nombre de su hija y un legado que escribió personalmente en su testamento hológrafo en la cláusula tercera. San Martín comienza su testamento diciendo en la frase inicial: en el nombre de Dios Todopoderoso, a quien conozco como hacedor del universo. Y en el segundo párrafo enuncia sus títulos y declara ser generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la de Chile y, lo más importante, brigadier general de la Confederación Argentina. Esto tiene mucha importancia porque ya se consideraba un hombre y un soldado de la Confederación Argentina y todavía no habían ocurrido los acontecimientos de la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata, que en las sucesivas correspondencias, San Martín elogió la actitud firme y decidida de Rosas hasta la última carta escrita en su vida. Lo mismo hacía Rosas con sus elogios a San Martín. Una amistad que duró 12 años sin haberse conocido, pero con una grandeza histórica que lamentablemente la historia oficial mantuvo oculta para que no se conociera el legado de San Martín a Rosas. En 1850, al fallecimiento de San Martín, su hijo político Mariano Balcarce, que era su albacea, es el que pone en conocimiento la triste noticia al gobierno de la provincia de Buenos Aires y encargado de la Confederación Argentina en el fallecimiento de San Martín, y le transcribe a Rosas textualmente la cláusula tercera, donde dice San Martín que su sable, el que lo ha acompañado en toda la gesta de la América del Sur, le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Ya tenía el propietario para que a su fallecimiento recibiera esta reliquia histórica. Cuando San Martín hace su testamento, vivían otras personalidades que quizás también podían haber sido destinatarios de continuar con el legado de San Martín. Pero imperturbable ante tantos merecimientos de diversos signos,
distinguió con su sable corvo al que encarnaba sus propios valores: soberanía, independencia, unidad, disciplina y honor nacional. Surgía así indiscutible su heredero, don Juan Manuel de Rosas, señalándolo de esa manera como el argentino más grande de su época. Muy bien. Mariano Balcarce cumple con todo lo que determinó San Martín en su testamento y envía el sable ahora a su legítimo propietario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Rosas se propone, así se lo expresa a Balcarce, hacer traer los restos de San Martín a la patria. Pero ya es 1851, la Confederación Argentina está muy enfrentada con el Brasil, van camino a la guerra. Sucede la defección de Urquiza, que en vez de ir a combatir a la potencia brasilera, se une con ella para invadir Buenos Aires y hacer caer el gobierno legítimo de Juan Manuel de Rosas. Ese viaje, enviando el sable Mariano Balcarce a Rosas, es el tercer cruce del Atlántico. El anterior había sido con Remedios de Escalada y Mariano Balcarce. Ahora vuelve a Buenos Aires el sable en su tercer viaje. Luego de Caseros, que sabemos, Rosas se busca primero refugio en la legación inglesa, se embarca en el Conflict rumbo a Europa, con grandes cajones de documentos relacionados con su gestión y el sable legado por don José de San Martín. Y este es el cuarto cruce del Atlántico. Ese sable va a permanecer en su habitación cerca de su catre, cerca de su corazón, durante 25 años, hasta el 14 de marzo de 1877. Si bien envainado, pero palpitando todas las consecuencias históricas que ocurrían en la patria. Nunca estuvo ausente de todos los hechos, seguía siendo testigo de los hechos que ocurrían en suelo americano. En 1862, después de Pavón, Rosas ya ve que va a ser imposible el regreso, como le había prometido Urquiza, que se le iba a reponer en su puesto, en sus honores. Rosas había sido recibido en Europa con los honores de gobernante, a pesar de haber sido expulsado del gobierno. En 1862 decide redactar su testamento. Durante varias etapas de la vida Rosas había, pero siempre lo
hacía cambios, introducía algunas modificaciones, hacía uno nuevo. En 1862, es un testamento muy largo, muy detallado, muy preciso. No se olvida de nadie, ni de su familia, por supuesto, pero ni de sus amigos, ni de sus sirvientes, ni todos los que le habían servido. Reparte todo entre ellos. En la cláusula 18ª le lega el sable corvo a su primer amigo, Juan Nepomuceno Terrero. A su fallecimiento, su esposa, como él lo determina en el testamento, y habiendo desaparecido ambos, a los hijos por orden. En 1877, cuando fallece Rosas, ya los padres del esposo de Manuelita, Máximo Terrero, habían fallecido, por lo tanto, pasa a ser el legítimo propietario del corvo sanmartiniano. Lo va a tener en su poder durante... Desmutate, Horacio. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Al fallecimiento de Rosas, entonces su hijo político, Máximo Terrero, pasa a ser el legítimo propietario del sable corvo, que va a mantener en su poder hasta durante 20 años. No olvidemos que al fallecimiento de Rosas, el 14 de marzo, no hubo honras fúnebres, como él ya lo había pedido, lo había solicitado, solamente envuelta en la bandera donada por el coronel Arenales, hijo del general Arenales, que se la había donado a Rosas, y sobre ella el sable corvo. Lo acompañó hasta su tumba en el cementerio católico de Southampton. $20 años lo tiene Máximo Terrero, hasta que en 1896, quien fue fundador del primer museo histórico, que comenzó como Museo Histórico de la Capital en 1891, fue Adolfo Carranza. En 1896, ya Carranza lo va a decir en una entrevista periodística, que están siendo ya en 1896, Máximo Terrero y Manuelita Rosas ya eran ancianos. Después de ellos iban a quedar los hijos de ellos, Manuel y Rodrigo Terrero, que ya eran ingleses. Iba a ser mucho más difícil recuperar la prenda histórica cuando ellos no estuvieran. Y este ferviente antirrosista le manda una elogiosa carta a Manuelita con la ayuda del ex edecán de Rosas, Antonino Reyes, que también le escribe a Manuelita. Y es, podríamos decir, que es quien tiene
más responsabilidad de que el sable haya vuelto a la patria y esté hoy expuesto a la veneración de los argentinos en el monumento, en el Museo Histórico Nacional. Adolfo Carranza se lo solicita. El matrimonio Rosas Terrero demora casi un par de meses porque les costaba a ellos desprenderse y esta carta, este pedido los toma desprevenidos. Pero ellos jamás, Manuelita, tuvo una palabra de encono, de resentimiento, lo mismo que Rosa durante todo su exilio. Jamás se le escuchó decir nada, jamás se le escuchó alguna actitud conspirativa para los gobiernos de su patria. Y Manuelita lo mismo, la misma conducta que su tatita. Después de muchos cabildeos, de muchas dudas, aceptan y se lo aceptan. Este fue el último servicio que pudo prestar Antonino Reyes como fiel edecán de Rosa. Fue quien más conservó la lealtad a su jefe de campamento de los santos lugares, Antonino Reyes. A los 3 días de que fuera aceptado por la familia Rosas Terrero, a los 3 días fallece Antonino Reyes en Montevideo, como si Dios lo hubiera tenido esperando ese momento y cuando ya estaba la misión cumplida pudo llevárselo a los cielos a este fiel edecán, fiel soldado de la Confederación Argentina. La familia acepta el envío a la patria. Primero, el más resistido era Máximo Terrero, porque él decía que el sable debía volver cuando la patria aceptara recibir los restos de su padre político. Y Manuelita le dice, no, Máximo, Tatita va a volver a la patria cuando la misma patria lo permita y le dé lo reciba como debe recibirlo. Bueno, se realizan todos los trámites en la legación inglesa de allá, el sellado, se coloca, Rosas había hecho colocar en la caja una chapa de bronce encima donde estaba escrita, grabada, la cláusula tercera del testamento de José de San Martín. Esa caja era una caja oscura con la chapa de bronce, se envuelve con diarios americanos y va a otra caja, a una valija de cuero, y después un cajón de zinc, todo cerrado, que después va a haber que cortarlo en Buenos Aires para sacar la caja del sable, y otro cajón más. Con eso se embarca en el vapor Danube de la Royal Mail. Siempre el sable Corvo fue y vino en barcos ingleses. Se embarca el 5 de febrero, con fecha de llegar a La Plata el día 28 de febrero. La familia toda había acordado que quien debía recibirlo en Buenos Aires, en La Plata, primero, y después
entregarlo al señor presidente de la República, que era Evaristo Uriburu, que había aceptado el ofrecimiento y que él por decreto iba a destinarlo al lugar donde fuera expuesto a la honra de todos los argentinos. Cuando llega a Buenos Aires la noticia de que se embarcó el Sable Corvo, empezaron las discusiones de qué se debía hacer. Todos coincidían en que se debía hacer los homenajes que la prenda requería por los prohombres que habían sido y porque iba a volver en forma definitiva a la patria. Los días fueron transcurriendo. Juan Manuel Ortiz de Rosas, que era el que debía ser el encargado de recibirlo y entregarlo, recorre despachos, presidente, Secretaría de Presidencia, ministro de Guerra y Marina, a los jefes de Estado Mayor. Todos coincidían en que se había, pero los días fueron pasando. Y llegó el día 25 de febrero, todavía no se había dispuesto nada. El resentimiento seguía estando presente. Un día después se designa una comisión que debía recibirlo, el 28 de febrero en La Plata. Todos se enfermaron o se excusaron por razones de servicio. Cuando llega el Danube a La Plata y lo recibe, porque vino a cargo del capitán Dickinson, que era el capitán del Danube, el único que estaba presente era Donato Álvarez, el teniente general Donato Álvarez, que ya estaba retirado. De los de actividad no había nadie. Donato Álvarez había llegado de Necochea. Donato Álvarez es aquel que en 1845, con 20 años, había sido trompa de órdenes de Mansilla en Obligado y estuvo las 8 horas del combate a su lado hasta que cayó herido. Él va a ser el que con Ortiz, Juan Manuel Ortiz de Rosas, cuando se hace el trasbordo del Danube en La Plata a la corbeta La Argentina a cargo del capitán McCarthy para ser llevado al puerto de Buenos Aires, él va a ser el que va a acompañar y con un poco de público esa prenda heroica hacia Casa de Gobierno para que entregársela al presidente de la Nación. Así ocurre. Hay que leer, no, sería muy largo, todas las expresiones de la prensa de esos días. Pero no solo eso, sino que llega al puerto de Buenos Aires el 28 de febrero y solamente se va a autorizar su desembarco y su traslado a Casa de Gobierno para el día 4, porque eran los días de fiesta de carnaval y no se podía interrumpir las actividades de divertimento de carnaval para poder acompañar con los actos y homenajes. No hubo formaciones, no hubo
barcos de la Armada que lo recibieran con cañonazo. Bueno, ese fue el triste y frío recibimiento del sable corvo sanmartiniano que perteneció luego a don Juan Manuel de Rosa. El mismo Donato Álvarez, por disposición, lo va a llevar al Museo Histórico Nacional, que en ese entonces estaba en el Jardín Botánico. Ahí estaba el Museo Histórico Nacional. Y al año siguiente va a pasar a Parque Lezama, donde estuvo expuesto el sable hasta que en 1963 delincuentes por razones políticas, en agosto de 1963 lo roban una noche del museo y se recupera, lo entregan el día 29 de agosto de 1963. Se dispone que esté en custodia en el regimiento de Granaderos, pero el juez de la causa dispone que debe ser restituido al Museo Histórico Nacional, donde un año siguiente, agosto de 1965, es nuevamente sustraído hasta que fue recuperado nuevamente, y ahí pasó al regimiento de Granaderos a caballo, donde en un templete blindado estuvo expuesto a las visitas de colegios, hasta que durante el gobierno de Cristina Fernández dispuso que fuera enviado nuevamente al Museo Histórico Nacional. Y allí se encuentra desde entonces. Esas son el recorrido desde 1811 hasta la actualidad, donde está expuesto para nuestra veneración en impecable estado de conservación. ¿Cuál es el significado del legado de ese sable? El haber poseído ese sable durante esos 25 años de exilio fue un bálsamo para el espíritu del restaurador frente a los agravios que se le hacían en su tierra, ensañándose con él, apostrofándole e injuriándole de toda forma, despojándole sus bienes y el de sus hijos, y lo que es aún peor, dictando leyes como la sancionada por la legislatura de la provincia de Buenos Aires el 29 de julio de 1857, declarándolo reo de lesa patria y por haber hecho traición en muchos casos a la independencia de la patria, y sometiéndolo también a un ilegal juicio, donde se vulneraron todas las formas del debido proceso, en el cual fue juzgado por sus declarados enemigos y condenado a muerte. Pero su nombre, Juan Manuel de Rosa, quedaría unido indisolublemente a través de los siglos, mal que les pese a sus enemigos de ayer y de hoy, junto al padre de la patria. Su nombre y su memoria resplandecen junto al de San Martín. Nunca un argentino, ni ayer, ni hoy, ni mañana, podrá superarlo en el homenaje que recibió, no comparable a nada, de quien es reconocido como el padre de la patria y uno de los hombres más preclaros y fundador de la nacionalidad argentina. Haber tenido Rosas en su casa por tantos años, el sable libertador, ¿qué otro homenaje podrá superarlo? Gracias, Julio. Bueno, impecable, Horacio. Y encima de toda tu sapiencia le incorporás algo que es muy importante, que es el sentimiento de argentino, que prácticamente nos hace
lagrimear a todos. Te felicito, amigo. Por favor, Alberto Geli Cantilo. Alberto, unas palabras, por favor. Alberto, desmutate. Bueno, mientras Alberto trata de hacer eso, Julio, te escuchamos, te escuchamos. ¿me oye? Te escuchamos, sí. Al teniente. No te escuchamos, querido Alberto. No te escuchamos. A ver si se puede solucionar eso. Vamos a escuchar al presidente del Instituto de Investigación Histórica, Juan Manuel de Rosas, de General San Martín, el querido Carlos de Santis. Bueno, felicitaciones para Horacio Morales, miembro vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de General San Martín. No solamente la precisión de los hechos históricos, sino también el sentimiento que acompaña sus palabras, que hacen enaltecer esta figura, que debemos tener todo presente dentro de nosotros y recordarlo en todos los momentos de nuestra querida patria. Vuelvo a reiterar las felicitaciones. Hermoso. El general San Martín, Juan Manuel de Rosas, siempre debe estar presente como un ejemplo de cada acción de un ser humano. En momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos equivocados, para todos los argentinos. Bueno, felicitaciones y continuemos con la tarea del Instituto de San Martín, Juan Manuel de Rosas, con el Instituto Nacional, terminado la pandemia y este año tan complicado para todos los argentinos. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Profesora Nora de Fasani, que es la presidenta del Instituto San Martiniano de General San Martín. Mientras esperamos que Alberto pueda ver si soluciona el tema y nos puede dirigir unas palabras. Nora. Nora. Bueno. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Sí. Hola. Bueno, no se escucha nada. Querida Charly Taborda, en 4 minutos se corta y volvemos a entrar, ¿eh? Charly, desmutate. Sí, buenas. Interesantísimo. Lo he expuesto muy bien porque ha ido resumido, pero detallado, aunque sean contradictorios. Muy interesante la trayectoria del sable. De todos modos, pienso que queda para los sociólogos investigar por qué los argentinos nos dirigimos siempre o elevamos una cosa material, ¿no es cierto?, a la altura de, o que represente el honor, que represente la pelea, que represente la obediencia, que represente la libertad. Eso significa el sable. Pero hay que investigar por qué el argentino hace hincapié en eso,
Y me parece, bueno, que lo hagan, ¿no es cierto? Aparte el historiador también es importante, pero me parece que más importantes son los hechos, pero es mi forma de ver las cosas, ¿no? En la historia. Bueno, eso es todo. Gracias, Charlie. Alberto, a ver, vamos a probar, Albertito. Ojalá que ande ese sonido. Julio, ¿me escuchás ahora? Ahí sí, ahí ¿Me te escuchamos. escuchás? Sí. Bueno, yo quería recordar que en 1996 se celebró el centenario de la llegada del sable de San Martín y se hizo un acto muy emotivo organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que presidía el brigadier Carlos French. Se consiguió en ese momento que en el regimiento de granaderos a caballo, donde se encontraba en ese momento el sable expuesto, que se pusiera la aclaración de que había sido donado por los descendientes de Juan Manuel de Rosas. Y se hizo un acto muy importante. En ese momento era presidente de la Nación Carlos Saúl Menem, ministro de Defensa Jorge Domínguez, y se logró en ese momento poner esa aclaración para que se supiera todo lo que iban a ver el sable Córdoba, que realmente enviado ese sable a la patria. Y además se hizo luego Qué lástima, chico. Qué pena, había arrancado bien y después se fue desnaturalizando. Vamos a tener que mandar un técnico a la casa de nuestro presidente, ¿eh? Es una pena, la verdad que es una pena porque es un lujo poder escucharlo. No se escucha nada, Alberto. No.